Durante la lectura del testamento de mi exesposa, mi hija Clara se burló. Por fin, todo es mío. Hizo como si yo no estuviera presente. Simplemente asentí, y una silenciosa comprensión se apoderó de mí. Cuando el abogado leyó el testamento y me llamó, Clara palideció. Esto es solo el principio de lo que realmente sucedió. Dale a me gusta, comparte, y dime desde dónde lo escuchas. El aire en la oficina del abogado Miller estaba cargado de historias sin resolver y un ligero aroma a papel viejo. Arthur estaba sentado frente a una mesa de caoba pulida, y el silencio solo se veía interrumpido por el ocasional crujido de documentos legales. A su lado, su hija, Clara, permanecía erguida. Su expresión serena no lograba disimular la suficiencia en sus ojos ni el desprecio apenas disimulado que dirigía a su padre. Había llegado tarde, sin apenas saludar a Arthur, y se había posicionado más cerca del abogado, una clara declaración de su aparente estatus principal. Arthur sabía lo que ella esperaba, a lo que se sentía con derecho. Se lo había dejado muy claro en las breves e incómodas interacciones que habían compartido desde la muerte de Eleanor. Por fin, todo es mío. Prácticamente había susurrado al teléfono, convencida de que el vasto patrimonio de su madre pasaría exclusivamente a ella. Arthur simplemente había escuchado, con un dolor familiar asentándose en su pecho. El abogado Miller, un hombre cuyo cabello canoso y movimientos precisos denotaban décadas dedicadas a navegar por las complejidades de los asuntos humanos, se aclaró la garganta. Se ajustó las gafas, tomó un grueso documento legal y comenzó a leer con voz lenta y mesurada. Las palabras se le difuminaron a Arthur un monótono legalismo, hasta que una frase específica atravesó la niebla de sus pensamientos. A mi exmarido, Arthur Vance. Clara, que había estado observando distraídamente sus uñas cuidadas, levantó la vista de golpe. Su rostro, habitualmente tan sereno, palideció, dejando sus rasgos pálidos y austeros. Un pequeño jadeo involuntario escapó de sus labios, rápidamente reprimido. Arthur sintió una fría sacudida de sorpresa, una oleada de incredulidad que lo recorrió. No se lo esperaba. No después de tantos años. Miró a Clara, cuya mirada ahora oscilaba entre él y el abogado, con una mezcla de sorpresa y furia que comenzaba a latir bajo la superficie. Este momento, este giro inesperado, había comenzado días antes, con una llamada telefónica que había destrozado su tranquila rutina matutina. Era un martes como cualquier otro. Arthur estaba en su cocina soleada, con el aroma del café recién hecho mezclándose con el tenue aroma de las tostadas. El periódico matutino estaba extendido ante él, sus titulares compitiendo con el suave zumbido del refrigerador. Disfrutaba de esos momentos de tranquilidad, un ritmo apacible que había cultivado durante la última década. Entonces, el estridente timbre del teléfono fijo rompió el silencio. Era un sonido que ya rara vez oía. La mayoría de las llamadas ahora llegaban a través de su celular. Una punzada de inquietud lo invadió. «Habla Arthur Vance», respondió con voz firme a pesar del cosquilleo de aprensión. «Señor Vance, le presento a Robert Miller», dijo la voz familiar y grave del abogado de Eleanor desde hacía años. «Me temo que tengo malas noticias». Arthur apretó el auricular con más fuerza. Se preparó. «¿Sí, Robert?» «Se trata de Eleanor», continuó Miller, suavizando su tono con un pésame profesional. «Falleció hace 3 días. Un infarto repentino, según tengo entendido». Las palabras impactaron a Arthur con la fuerza de un golpe físico. Eleanor se había ido. Sintió una extraña mezcla de conmoción y distanciamiento. 10 años. 10 años desde su divorcio. 10 años de contacto mínimo, de una distancia cuidadosamente construida. Habían forjado vidas separadas a partir de los escombros de su matrimonio, y la noticia ahora se sentía como un eco de un pasado lejano, pero crudo e inmediato. Recordó la última vez que la había visto, un vistazo fugaz al otro lado de una calle concurrida, ambos fingiendo no notar al otro. Ya veo», logró decir Arthur con voz ronca. «Gracias por avisarme». «Hay algo más, señor Vance», insistió Miller, recuperando su tono profesional. «El testamento de Eleanor requiere su presencia obligatoria para la lectura. Mañana por la tarde, a las 2, en mi oficina. Presencia obligatoria». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una implicación tácita.
Arthur sintió una nueva oleada de incredulidad. ¿Por qué él? Después de tanto tiempo, después de todo. Prometió estar allí. Colgó el teléfono y se encontró con la mirada perdida en el crucigrama a medio terminar del periódico. El café se le enfrió en la taza. El mundo parecía inclinarse ligeramente sobre su eje. Caminó por su silenciosa casa. El silencio se sentía opresivo, no apacible. Se sintió atraído por un viejo arcón de caoba en la sala, un lugar que no había abierto en años. Dentro, bajo capas de recuerdos olvidados, había álbumes de fotos, crónicas polvorientas y olvidadas de una vida que se sentía a la vez increíblemente distante y vívidamente cercana. Abrió con cuidado el primer álbum, y allí estaba ella. Eleanor, radiante. 21 años, una cascada de cabello oscuro enmarcaba un rostro rebosante de inteligencia y una vivacidad apenas contenida. Una sonrisa que prometía picardía y brillantez. Era una sonrisa que lo había cautivado por completo, años atrás, en una vida que parecía pertenecer a otro Arthur. Lo recordaba con tanta claridad. La biblioteca de la Universidad de Boston. El aire impregnaba el olor a libros viejos y ambición. Arthur, entonces un joven desgarbado y serio, luchaba con los impenetrables conceptos de la macroeconomía. Miraba fijamente un libro de texto, con las ecuaciones arremolinándose en un lío incomprensible, cuando la vio. Estaba escondida en un rincón tranquilo, rodeada de una fortaleza de libros, con el ceño fruncido por la concentración, pero con una chispa de intensidad inconfundible en sus ojos. Eleanor Vance. Incluso entonces, su reputación la precedía. Brillante, decidida, una fuerza a tener en cuenta. Sabía que necesitaba ayuda, y algo en su intensidad concentrada lo atrajo. Respirando hondo, con el corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas, se acercó a ella. «Disculpe», balbuceó, con la voz un poco alta en el silencio de la biblioteca. No pude evitar notar que parece entender estas cosas. De economía, quiero decir. Estoy pasando apuros. Eleanor levantó la vista, evaluándolo con sus ojos oscuros durante un largo instante. Tenía una mirada penetrante, casi penetrante, pero se suavizó un poco al reconocer su genuina angustia. «La economía puede ser complicada», admitió, con un toque de diversión en los labios. «¿Cuál es el problema?». Le explicó su situación, el examen inminente, su miedo a suspender. Ella escuchó con paciencia, con una leve sonrisa en su rostro. «Puedo ayudar», dijo finalmente, con voz clara y segura. «Pero solo si me invitas a un café. Mi cerebro funciona con cafeína». Su primera cita para tomar un café duró 4 horas, desde la bulliciosa cafetería del campus hasta un tranquilo banco con vistas al río Charles. Hablaron de todo, de sus carreras, de sus sueños, de sus familias. Arthur, práctico y con los pies en la tierra, habló de sus esperanzas de una carrera estable, una vida tranquila y con propósito. Eleanor, en cambio, era un torbellino de ambición. Hablaba con gran pasión sobre la tecnología, sobre cómo revolucionaría los negocios, transformaría las industrias y conectaría el mundo de maneras que nadie podía imaginar. Veía patrones y posibilidades donde otros solo veían complejidad. Su visión era impresionante, casi intimidante, pero Arthur se sintió completamente atraído, cautivado por su fuerza de voluntad e intelecto. Supo entonces que su vida, si se entrelazaba con la de ella, sería cualquier cosa menos tranquila. Desde ese día, se volvieron inseparables. El semestre transcurrió a su alrededor, una confusión de sesiones de estudio nocturnas, comidas compartidas y conversaciones interminables. Ella lo ayudó a conquistar la economía, y él, a su vez, ofreció un contrapunto tranquilo y firme a su ambición desbordante e incansable. Él era su ancla, ella su viento. Su primer beso ocurrió una suave tarde de primavera, bajo la delicada copa de los cerezos en flor cerca del centro estudiantil. Los pétalos caían a su alrededor como nieve rosada, y en ese instante, bajo la suave fragancia de la primavera, Arthur sintió un amor tan profundo que pareció reorganizar su universo. Creyó entonces que su futuro era tan brillante e ilimitado como los sueños de Eleanor. El último año en la Universidad de Boston fue un torbellino de proyectos finales, entrevistas de trabajo y la emocionante y aterradora perspectiva del futuro. Para Arthur y Eleanor también fue un período de intensa planificación.
un plan para la vida que imaginaban juntos. Eleanor, con su ambición más viva que nunca, ya estaba esbozando planes detallados para su startup. Hablaba de revolucionar industrias, de construir algo verdaderamente impactante. Arthur, siempre pragmático y constante, veía su papel como la base inquebrantable de sus grandes proyectos. Él sería su roca, el centro de calma en su inevitable tormenta de innovación. El día de la graduación, entre el mar de togas y birretes, Arthur sintió una oleada de emoción. La ceremonia concluyó, y cuando Eleanor, radiante, aceptó su diploma, supo que era el momento adecuado. Más tarde, en medio del alegre caos de familiares y amigos celebrando, Arthur encontró un momento tranquilo a solas con Eleanor bajo la sombra de un viejo roble cerca del patio principal de la universidad. El corazón le latía con fuerza. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja forrada de terciopelo. Dentro estaba el anillo de compromiso de su abuela, una delicada alianza de oro con una modesta perla engastada. Era una preciada reliquia, símbolo de amor eterno y de generaciones de familia. Eleanor, comenzó con voz temblorosa, no quiero imaginar un futuro sin ti. Me inspiras, me desafías, me haces mejor hombre. ¿Quieres casarte conmigo? Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas y su radiante sonrisa se ensanchó aún más. No dudó. Sí, Arthur, 1000 veces sí. Se arrojó a sus brazos, abrazándolo con fuerza, con el anillo de perla brillando en su dedo. Era una promesa hecha, un futuro sellado. 6 meses después, se encontraban ante un pequeño grupo de sus familiares y amigos más cercanos, intercambiando votos en una ceremonia íntima. El ambiente se llenó de risas, lágrimas de alegría y la innegable sensación de una perfecta sintonía entre dos almas. Era justo lo que ambos deseaban, una celebración de su amor, sin ostentación. Su primer hogar fue una modesta casa de 2 plantas, enclavada en un tranquilo barrio arbolado de Westchester. No era grandiosa, pero era suya, un lienzo para sus sueños. De inmediato se dispusieron a hacer la suya, diseñando espacios con esmero. La habitación de invitados en la planta baja, bañada por la luz natural, se convirtió en la naciente sede empresarial de Eleanor. Allí, entre pilas de libros sobre programación y emprendimiento, pasaba incontables horas encorvada sobre su portátil, con el zumbido del disco duro como compañero constante. El garaje independiente, un espacio algo descuidado, se transformó en el taller de Arthur, un santuario donde podía experimentar, construir y encontrar consuelo en el ritmo constante de sus manos. Los primeros meses de su matrimonio fueron mágicos. Lidiaron con los pequeños cambios de la convivencia con humor y gracia. Arthur disfrutaba enormemente apoyando a Eleanor en cada proyecto. La escuchaba con paciencia mientras ella explicaba algoritmos complejos o proponía estrategias de marketing, ofreciéndole retroalimentación práctica y una perspectiva sensata que a menudo la ayudaba a refinar sus ideas, a menudo elevadas. «Es una idea brillante, cariño», decía. «Pero, ¿cómo se la explicas a alguien que no es un genio de la tecnología?» Sus preguntas siempre buscaban agudizar su visión, nunca mermarla. Entonces, a principios de 1999, su mundo cambió de nuevo. Una conversación nocturna, un susurro, una prueba positiva. Eleanor estaba embarazada. La noticia les trajo una alegría total que inundó cada rincón de sus vidas. Arthur recordó el momento exacto en que ella se lo contó, con los ojos brillantes de asombro y emoción. Sintió una profunda sensación de asombro, un silencioso asombro ante el milagro que se desarrollaba en su interior. En una fresca mañana de octubre, Clara Vance hizo su entrada triunfal al mundo. Arthur, con los ojos llenos de lágrimas, observó cómo Eleanor acunaba a su hija recién nacida. Clara era diminuta, perfecta, con una mata de pelo oscuro y unas manos diminutas que ya agarraban el aire. Eleanor, con el rostro radiante a pesar del cansancio, se inclinó y le susurró a su hija, con la voz cargada de emoción: «Va a cambiar el mundo, Arthur. Ya verás». Arthur la creyó, creía en Eleanor, y ahora creía en Clara con todo su corazón. La paternidad, lejos de distanciarse, fortaleció su relación de maneras inesperadas. Se adentraron en un ritmo natural, una danza de responsabilidades compartidas. Arthur,
Siempre práctico, se encargó de la mayor parte de las tomas nocturnas y los cambios de pañales. A menudo entraba de puntillas en la habitación de Clara, con un biberón caliente en la mano, mientras Eleanor, en su oficina improvisada, tecleaba frenéticamente, con la suave luz de su portátil iluminando su rostro concentrado. Estaba inmersa en la codificación de su revolucionario prototipo de software, una visión para un sistema de gestión de proyectos basado en la nube, diseñado específicamente para equipos remotos. En una época en la que la mayoría de las empresas aún dependían de servidores físicos y la colaboración en la oficina, Eleanor ya vislumbraba el futuro. Arthur creyó plenamente en su visión. Gestionó las finanzas del hogar, controló meticulosamente sus gastos y se encargó de toda la planificación, creando una base estable y predecible que le permitió a Eleanor la libertad de perseguir sus audaces sueños sin distracciones. Su hogar se convirtió en un centro de ambición silenciosa y apoyo incondicional. Las mañanas de fin de semana eran su santuario. Después de que Clara comiera y se instalara, solían compartir una cafetera, tumbarse en la alfombra de la sala y charlar durante horas. Soñaban con una casa más grande, quizás con una habitación infantil y una oficina propia para Eleanor. Planeaban elaboradas vacaciones familiares, imaginando a Clara chapoteando en el océano o maravillándose con paisajes lejanos. No eran solo sueños, eran promesas, grabadas en la fibra de su futuro compartido. Para el primer cumpleaños de Clara, la empresa de Eleanor, llamada provisionalmente Vance Innovations, había conseguido su primera ronda de financiación. Fue una ocasión memorable, marcada por el champán y una discreta celebración. Poco después, se contrataron a los primeros empleados y su modesto garaje se transformó en una oficina bulliciosa, aunque todavía abarrotada. El zumbido de las computadoras sustituyó el sonido de las herramientas del taller de Arthur, testimonio del notable progreso de Eleanor. Arthur recordaba estar de pie en la puerta del bullicioso garaje, observando a Eleanor explicar una función compleja a su nuevo equipo. Estaba en su salsa, segura e inspiradora. Más tarde esa noche, la abrazó fuerte, sintiendo un profundo orgullo y gratitud por la vida que estaban construyendo juntos. El dulce aroma de su cabello, la calidez de su cuerpo contra el suyo, el ritmo tranquilo de su respiración compartida. Sentía una convicción abrumadora de que eran invencibles, un equipo capaz de todo. Felizmente ignoraba los sutiles cambios que ya estaban ocurriendo, los desafíos inminentes que pondrían a prueba los cimientos de su relación. Simplemente la amaba, y amaba la vida que habían creado. 8 años después, el mundo era un lugar diferente, y el futuro brillante e ilimitado que Arthur y Eleanor habían imaginado parecía un cruel espejismo. Era 2008, y la crisis financiera mundial era un maremoto implacable que arrasaba sueños, negocios y estabilidad a una velocidad aterradora. La otrora próspera empresa que Eleanor había construido, Vance Innovations, ahora estaba al borde del abismo. La modesta casa que habían convertido en un hogar, los cimientos sólidos que Arthur había trabajado con tanto esfuerzo por mantener, todo lo que habían construido con tanto esmero, parecía derrumbarse con cada noticia. Arthur recordó la noche en que Eleanor llegó a casa, con el rostro pálido y la voz apenas un susurro. El 7%, había dicho con voz entrecortada, con los ojos abiertos por un miedo desesperado que él no había visto en años. El 7% de nuestros clientes acaba de cancelar sus contratos, Arthur. Justo hoy. No podemos sobrevivir a esto. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y pesadas, un presagio de ruina financiera. La bancarrota se cernía sobre ellos, una sombra monstruosa que amenazaba con tragarse todo lo que apreciaban. Las semanas siguientes se convirtieron en un ciclo agotador de desesperación. Arthur, siempre dispuesto a afrontar la adversidad, buscó de inmediato un segundo trabajo. Su trabajo habitual en la construcción, ya de por sí exigente, ya no era suficiente. Encontró turnos extra, aceptando cualquier cosa que pudiera conseguir. Sus jornadas se alargaban hasta convertirse en agotadores turnos de 12 horas, a veces más. Regresaba a casa después de medianoche, con el cuerpo dolorido, los músculos aullando en protesta, con el olor a serrín y agotamiento pegado a él. A menudo encontraba a Eleanor aún despierta, con la tenue luz de su portátil escapándose por debajo de la puerta de su oficina,
un silencioso testimonio de su propia lucha incansable. Eleanor también estaba consumida. Su oficina, antaño un lugar de vibrante innovación, se transformó en una fortaleza de estrés y soledad. El suelo a menudo estaba lleno de latas vacías de bebidas energéticas, impresiones arrugadas y tazas de café desechadas. Dejó de venir a casa a cenar, y las comidas que Arthur preparaba diligentemente permanecían intactas. Él le llevaba un plato a la oficina, lo empujaba suavemente sobre su escritorio, rogándole que comiera, que descansara, aunque solo fuera unos minutos. «Eleanor, por favor, necesitas comer algo», decía con la voz cargada de preocupación. Apenas levantaba la vista, con los ojos pegados a la pantalla y los dedos revoloteando sobre el teclado. «Cada minuto que no trabajo, Arthur, estamos perdiendo dinero que no podemos permitirnos perder», espetaba, con la voz desgarrada por los nervios. La aspereza de su tono era como un golpe físico, pero él comprendía el pánico subyacente. Se estaban ahogando, y ella intentaba desesperadamente mantenerlos a flote. Su hija, Clara, que entonces tenía 9 años, se vio atrapada en la tormenta silenciosa. Sus ojos brillantes e inquisitivos a menudo albergaban una pregunta que Arthur no podía responder. Con ambos padres absorbidos por el trabajo, Clara pasaba cada vez más tiempo con los vecinos o con la niñera. Sus risas y preguntas inocentes eran reemplazadas por una tranquila soledad que le rompía el corazón a Arthur. Intentó explicarle, tranquilizarla, pero ¿cómo explicarle el peso aplastante del colapso económico a una niña que solo entiende la calidez de la presencia de sus padres? Una noche, Arthur logró convencer a Eleanor de que dejara la pantalla para una inusual cena familiar. Había cocinado la pasta favorita de Clara, con la esperanza de que la comodidad de una comida compartida pudiera salvar la creciente distancia que los separaba. El silencio inicial fue denso, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos. Clara, percibiendo la tensión pero incapaz de comprender su origen, finalmente rompió el silencio. «Mami, papi», empezó vacilante, «¿por qué ya no vamos al cine? ¿O al parque como antes?» Su voz era débil, vulnerable. La pregunta, inocente como era, cayó como una bomba en la frágil atmósfera. Eleanor, que había estado moviendo la pasta en su plato, de repente dejó caer el tenedor con un ruido estridente. El sonido resonó en la habitación, anormalmente silenciosa. Sus ojos, normalmente tan brillantes de inteligencia, ahora estaban nublados por una intensidad desesperada, casi frenética. «Todo cuesta dinero, Clara», gritó, con la voz quebrada por la tensión de meses de estrés incesante. «Todo. Papá y yo nos matamos trabajando solo para mantener esta casa sobre nuestras cabezas, solo para tener comida en esta mesa. ¿Lo entiendes?» Clara se estremeció. Su pequeño cuerpo retrocedió ante el repentino arrebato de su madre. Su labio inferior comenzó a temblar, y sus ojos, abiertos e inocentes, se llenaron rápidamente de lágrimas. Era demasiado joven para comprender las complejidades de las hipotecas subprime o los desplomes del mercado, demasiado joven para comprender el concepto abstracto del colapso económico, pero tenía la edad suficiente para sentir la cruda desesperación que irradiaban sus padres. El miedo en la voz de su madre, la ira desconocida, se reflejaban en lo más profundo de su ser. Arthur extendió la mano por encima de la mesa, buscando instintivamente la de Eleanor, una silenciosa súplica de calma, de conexión. Pero ella vio su movimiento, reaccionó como si le hubieran picado, y la apartó bruscamente. «Tengo 3 llamadas con inversores esta noche», declaró con voz tensa, sin ninguna calidez. «No puedo perder el tiempo». Empujó la silla hacia atrás con un roce que irritó a Arthur, y sin decir una palabra más, desapareció en el santuario de su oficina. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco, desgarrador. El resto de la cena fue una agonía. Clara, con sus pequeños hombros temblorosos, picoteaba la comida. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Arthur intentó consolarla, pero sus palabras resultaron huecas, insuficientes ante el peso de las ansiedades no expresadas en la habitación. Más tarde, la acompañó a su habitación, la arropó, y la observó mientras lloraba hasta quedarse dormida, con los sollozos amortiguados por la almohada. Esa noche, después de que la casa se quedara en silencio, después de que Eleanor se encerrara y el último sollozo de Clara se apagara,
Arthur se sentó solo en la tenue luz de la sala. El silencio era ensordecedor, lleno de los fantasmas de sueños compartidos. Miró a su alrededor los objetos familiares, cada uno una reliquia de una época más feliz. Una foto enmarcada del día de su boda, un dibujo que Clara había hecho en el jardín de infancia, el sillón desgastado donde solía leerle cuentos a su hija. Cada objeto era un susurro de lo que habían sido, de lo que habían esperado ser. El peso de su mundo derrumbándose lo oprimía, y se preguntó si alguna vez encontrarían el camino de regreso el uno al otro, a la familia que una vez fueron. La estabilidad que había prometido, los cimientos que había construido, ahora se sentían como arena desmoronada. Los años posteriores a la crisis financiera fueron un descenso lento y angustioso. Para 2010, la casa que una vez albergó sus sueños, ahora resonaba con la dolorosa realidad de sus sacrificios. La mayoría de sus pertenencias, los objetos preciados acumulados durante años, se habían vendido pieza por pieza, intercambiados por la necesidad imperiosa de sobrevivir. El garaje, que brevemente había vibrado con la promesa de la empresa en expansión de Eleanor, estaba vacío de nuevo, un monumento hueco a la ambición frustrada. Su matrimonio, antaño un vibrante tapiz, se había convertido en un daño colateral en la incesante lucha por la estabilidad financiera. Arthur y Eleanor se transformaron en extraños, compartiendo el mismo espacio, pero viviendo vidas completamente separadas. Las conversaciones, antes llenas de risas compartidas y planes de futuro, se redujeron a breves intercambios sobre la agenda de Clara y el último fajo de facturas. La calidez que una vez los unió se disipó, reemplazada por una distancia fría y educada. Era una existencia insoportable, pero la soportaban por el bien de Clara, una frágil tregua en una guerra silenciosa. Entonces, un tranquilo domingo de marzo de 2012, la frágil paz se hizo añicos. Arthur intentaba arreglar un pequeño problema con la vieja laptop de Eleanor, que ella usaba con moderación ahora que Vance Innovations se recuperaba lentamente y contaba con equipo nuevo. Necesitaba acceder a un archivo del proyecto escolar de Clara, un archivo que sabía que Eleanor tenía guardado allí. Mientras navegaba por el escritorio abarrotado, apareció una nueva notificación de correo electrónico, cuyo asunto captó su atención como una chispa en la oscuridad. Mi querida Eleanor, no puedo dejar de pensar en ti. A Arthur se le cortó la respiración. El remitente era Daniel Stone, socio de Eleanor. Un escalofrío le recorrió la espalda. La curiosidad, una serpiente peligrosa, lo impulsó a hacer clic. Sus manos comenzaron a temblar mientras se desplazaba. Las palabras en la pantalla eran íntimas, apasionadas, profesando un amor profundo e innegable. No solo amor, sino una comprensión mutua, una profunda conexión que Eleanor le había descrito una vez como única entre ellos. Siguió desplazándose, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Fechas, meses de correspondencia. No solo confesiones emotivas, sino referencias a momentos compartidos, noches largas, una intimidad física que lo golpeó como un puñetazo. La traición era absoluta, cruda y espantosamente evidente. No fue solo un error fugaz, fue una aventura prolongada y deliberada, que se entretejió en la trama de sus vidas ya tensas. Todavía miraba la pantalla, con las palabras incriminatorias grabadas en su mente, cuando Eleanor entró. Había venido a buscar su portátil con el ceño ligeramente fruncido al verlo. «Arthur, ¿qué haces en mi ordenador?» Su voz era cortante, acusadora. Arthur levantó la vista, pálido, con los ojos abiertos por la sorpresa y el dolor. Lentamente giró la laptop hacia ella, señalando la pantalla con un dedo tembloroso. «¿Quién es Daniel exactamente, Eleanor?», preguntó con voz apenas un susurro. «¿Y por qué le escribe cartas de amor a mi esposa?». El rostro de Eleanor palideció, pasando de un ligero rubor de fastidio a una palidez absoluta. Su mirada se desvió de la pantalla a Arthur, luego al suelo, y su compostura se desmoronó. Tartamudeó, intentando encontrar una explicación. «Arthur, yo puedo explicarlo. Daniel, él simplemente lo entiende. Entiende por lo que he pasado en la empresa, el estrés, la presión». Arthur explotó. Los años de sacrificio silencioso, las interminables jornadas de trabajo, el sufrimiento silencioso, todo se desbordó en un torrente de emociones crudas.
¿Entiendes? Rugió, su voz resonando por toda la casa. Apoyé tus sueños durante 15 años, Eleanor. Sacrifiqué mi propio progreso profesional. Trabajé en 2 empleos para mantener esta casa mientras tú perseguías tu visión imposible. Te entendí mejor que nadie. Sintió un dolor punzante, una herida más profunda que cualquier pérdida financiera. Eleanor, recuperándose de su sorpresa inicial, respondió a su furia con la suya, alimentada por la culpa y, quizás, por una extraña sensación de justificación. Nunca entendiste la presión, Arthur. Nunca entendiste lo que se necesitaba para construir algo de la nada. Daniel y yo compartimos algo más profundo, algo que no puedes comprender. Sus palabras fueron como puñales, atravesando los últimos vestigios de su esperanza. En ese momento, una pequeña figura apareció en la puerta. Era Clara, de 13 años, con el rostro desfigurado por la confusión y el miedo. Los gritos de sus padres la habían despertado, sacándola del refugio de su dormitorio. Sus ojos, abiertos y sobresaltados, se dirigían a sus enfurecidos padres, intentando comprender la volátil escena. Eleanor, al ver a su hija, adoptó de inmediato una actitud protectora. La ira de su rostro se desvaneció, reemplazada por una apariencia de calma forzada. Se interpuso entre Arthur y Clara, dándole la espalda. «Tranquila, cariño», dijo con una dulzura inusual. «Papá solo está molesto por el estrés del trabajo. Todo está bien, cariño. Vuelve a la cama». Le ofreció a Clara una sonrisa tranquilizadora, aunque forzada. Clara, aún desconcertada, se retiró lentamente, dejando a Arthur solo con el amargo sabor de la traición. Durante las semanas siguientes, ocurrió lo inevitable. Eleanor se mudó a la habitación de invitados, una manifestación física del abismo emocional que los separaba. Intentaron terapia, un intento poco entusiasta por salvar lo que ya se había perdido. Pero Arthur sabía, en el fondo, que el corazón de Eleanor ya se había ido, entregado a otro. Las sesiones fueron inútiles, dolorosos recordatorios de un amor que se había marchitado y muerto. El proceso de divorcio se prolongó durante 2013 y 2014, un proceso agotador y desgarrador. Eleanor, ahora con una empresa en rápida recuperación y con el firme apoyo de Daniel Stone, luchó con fiereza. Al final, Arthur lo perdió casi todo. Eleanor obtuvo la custodia principal de Clara, conservó la casa que habían construido juntos y, por supuesto, su empresa, que ahora estaba de nuevo en auge. Arthur se mudó a un pequeño apartamento con pocos muebles en Queens, un marcado contraste con la vida que había compartido. Veía a Clara cada 2 fines de semana, pero incluso esas visitas eran supervisadas, dictadas por estrictas órdenes judiciales. La intimidad, la fluidez natural de la conexión padre-hija, desapareció, reemplazada por bromas forzadas y una tensión latente. Clara, influenciada por la narrativa que Eleanor había tejido con habilidad, culpó a Arthur por la destrucción de su familia. Él fue quien causó las discusiones, quien ahuyentó a su madre. Eleanor nunca contradijo esta percepción, permitiendo que se arraigara y floreciera en la mente de su hija. El día que Arthur empacó la poca ropa que le quedaba, sintió que su corazón se desmoronaba. Sabía que estaba perdiendo algo más que un matrimonio. Estaba perdiendo su identidad, su rol como esposo, y lo más doloroso, la conexión con su hija. Mientras sacaba la última caja de la casa, echó una última mirada atrás, una silenciosa despedida a una vida que había dejado de existir. Nunca volvió a ver a Eleanor ni a Clara después de ese día, no realmente, hasta la sorprendente citación a la oficina del abogado Miller y la revelación de que Eleanor Vance había fallecido. Esto se está poniendo intenso, ¿verdad? Si esta historia te ha cautivado tanto como a mí, no te pierdas la siguiente. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para no perderte nada de este emocionante viaje. Tu apoyo nos ayuda a dar vida a más historias como esta. Las pesadas puertas de hierro del cementerio de Greenwood se alzaban, oscuras y sombrías, contra el cielo gris. Arthur las cruzó, sintiéndose como un fantasma indeseable. Se ajustó el cuello de su gastado traje, un traje que solía reservar para ocasiones formales pero menos tensas. El aire era fresco, con el aroma a tierra húmeda y hojas marchitas de otoño. Delante, una multitud de figuras vestidas de negro se congregaba alrededor de una capilla. Ahora eran la gente de Eleanor, sus adinerados socios,
inversores y colegas, rostros que Arthur reconoció de los escasos artículos sobre el meteórico ascenso de Vance Innovations. Se sentía completamente fuera de lugar, un anacronismo de una vida pasada. Su mirada recorrió a los dolientes, escrutándola. Entonces la vio. Clara. Estaba de pie cerca del frente, su silueta afilada e inflexible, una imagen de refinado poder ejecutivo. A sus 24 años, era una mujer imponente, con su cabello oscuro recogido con severidad, y su vestido negro a medida acentuaba una postura esbelta y segura. Pero había una fría dureza en su expresión, una máscara de severidad inaccesible que Arthur no reconoció, que lo heló hasta los huesos. Esta no era la niña asustada que se había dormido llorando después de sus discusiones. Esta era una mujer forjada en un fuego diferente. Arthur dudó, con el corazón como un peso de plomo en el pecho. Respiró hondo, armándose de valor, y se abrió paso lentamente entre la silenciosa reunión. Solo quería despedirse. Llegó al ataúd, cuya madera oscura relucía bajo las tenues luces de la capilla. Se inclinó, su voz un susurro áspero, dirigido solo a Eleanor. «Lo siento, Eleanor», murmuró, con las palabras atoradas en la garganta. «Lo siento por todo. Te merecías más que esto». Sintió un profundo dolor, no solo por la pérdida de su vida, sino por la pérdida de lo que una vez tuvieron, de lo que pudieron haber sido. Una voz fría y aguda rompió el silencio. «Miren quién decidió aparecer». Arthur se enderezó y se giró lentamente. Clara estaba justo detrás de él, con los ojos encendidos y una intensidad que prometía fuego. 10 años de silencio, continuó, con la voz cargada de veneno. ¿Y ahora sales de la nada para el funeral? ¿Qué? ¿Esperando una limosna, papá? La palabra papá fue escupida como un insulto. Antes de que Arthur pudiera siquiera formular una respuesta, Clara se movió. Fue sutil, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera observando de cerca, pero deliberado. Su pie se extendió lo justo, atrapando el tobillo de Arthur. Este jadeó, perdió el equilibrio y se tambaleó hacia adelante, agitando los brazos, antes de desplomarse torpemente sobre el pulido suelo de la capilla. El repentino golpe resonó con fuerza en el silencioso espacio. Una exclamación colectiva se elevó entre los dolientes, conmocionados. Varios teléfonos móviles, ya discretamente expuestos, se alzaron a la vista, captando la dramática escena. Arthur sintió una oleada de humillación, pero también una extraña sensación de resignación. Se incorporó, con las rodillas doloridas y la dignidad herida. Sostuvo la mirada furiosa de Clara. Sus ojos reflejaban un profundo cansancio. «Supongo que me lo merezco», dijo en voz baja, con voz ronca. «Pero tu madre se merecía algo mejor que este circo, Clara». Sus palabras solo avivaron su ira. «¿Quieres hablar de lo que se merecía?» Clara se acercó, alzando la voz, apenas contenida. «Destruiste nuestras vidas. Le rompiste el corazón, la llevaste al límite. Probablemente causaste su muerte con todo tu estrés y tus constantes fracasos». La acusación flotaba pesadamente en el aire, escalofriantemente injusta, pero Clara parecía creerla de verdad. Una anciana, pariente lejana de Eleanor, se adelantó con cautela, con el rostro desencajado por la preocupación. «Clara, querida, por favor», empezó con una suave súplica en la voz. Clara se giró hacia ella con los ojos brillantes. «No te metas. No sabes nada. Este hombre destruyó a mi familia». Arthur se mantuvo firme, mirando fija e inquebrantable el rostro furioso y deformado de Clara. El dolor era inmenso, pero no se acobardaría. «Vine a presentarte mis respetos, Clara», declaró con voz serena en medio de su tormento. «Porque una vez quise a tu madre, y siempre la respeté, incluso cuando ella dejó de respetarme a mí». En ese momento, el director de la funeraria, un hombre de expresión siempre sombría, se acercó apresuradamente, con el rostro convertido en una máscara de consternación profesional. «Por favor», imploró en voz baja pero firme, «tenemos otras familias de luto hoy. Este no es el lugar para esta interrupción». Mientras la pequeña multitud comenzaba a murmurar, una figura familiar apareció junto hacia Arthur, el abogado Miller. Tenía un aspecto serio, mientras sus ojos evaluaban la volátil escena. «Clara, Arthur», dijo con voz tranquila pero autoritaria, «me alegra que estén aquí. Ambos deben asistir a la lectura del testamento mañana por la tarde.
como le informé a Arthur antes. La compostura de Clara, que había llegado al límite, finalmente se quebró. Su ira se transformó en indignación desconcertada. ¿Qué? ¿De qué está hablando?, preguntó, mirando a Miller, luego a Arthur y viceversa. Arthur simplemente se quedó allí parado, con un profundo agotamiento apoderándose de él. No tenía nada que añadir. Clara, sin embargo, se recuperó rápidamente, con una sonrisa triunfante en los labios. Se giró hacia Arthur, con los ojos brillando con una satisfacción maliciosa. «Ah, ya entiendo», dijo, con la voz cargada de condescendencia. «Papá, vas a presenciar mi herencia de 56 millones de dólares. ¿No te parecerá divertido?», preguntó, casi pavoneándose, confiada en su inminente victoria. El abogado Miller se aclaró la garganta, una sutil advertencia en su gesto. «Señorita Vance, es mejor no hacer suposiciones antes de la lectura oficial». Clara hizo un gesto de desdén con la mano, burlándose. «Por favor, señor Miller, sé exactamente lo que me espera. La empresa, las casas, las inversiones, todo es mío. Mi madre y yo hablamos mucho de ello. Ha sido mi destino». Arthur simplemente la miró, su cansancio cada vez mayor. No sentía nada, no esperaba nada. «No espero nada, Clara», dijo con voz monótona. La sonrisa de Clara se ensanchó, una imitación escalofriante de la sonrisa ambiciosa de su madre, pero carente de la calidez subyacente de Eleanor. «Exactamente», se burló, «y recibirás justo lo que mereces, que es nada». Arthur llegó al intimidante despacho de abogados del abogado Miller en Manhattan exactamente a las 2 p.m. El edificio de cristal y acero se alzaba hacia el cielo, un monumento al poder y la riqueza corporativos. Sintió una familiar sensación de ansiedad, pero también una silenciosa determinación de llevarlo a cabo. Vestía su mejor traje, un esfuerzo por mostrarse con una dignidad que la vida a menudo le había negado. Se sentó en la lujosa sala de espera, donde el silencio se interrumpía con el lejano zumbido del tráfico de la ciudad. 5 minutos después, Clara irrumpió, un torbellino de telas caras y arrogante confianza. Llevaba un elegante traje de diseñador que parecía anunciar su llegada. Sus tacones altos repiqueteaban imperiosamente sobre el pulido suelo de mármol. Apenas miró a Arthur, buscando con la mirada al asistente de Miller. Al verlo, se detuvo, con una sonrisa burlona en los labios. «¿Listo para tu premio de consolación, papá?», preguntó arrastrando las palabras, con la voz cargada de burla. Arthur simplemente asintió con cansancio, negándose a responder. Un momento después, el abogado Miller salió de una oficina interior con una gruesa carpeta legal en la mano. Los condujo a una majestuosa sala de conferencias, donde la expectación ya se respiraba. El abogado se sentó a la cabecera de una mesa larga y pulida, colocando la carpeta delante de él. Se ajustó las gafas, observó la sala. Su mirada se posó brevemente en Arthur y luego en Clara. «Estamos aquí hoy para la lectura del testamento de Eleanor Vance», anunció con voz formal y precisa. «Está fechado el 15 de marzo de 2025. Abrió la carpeta, sacó el documento y empezó a leer. La jerga legal invadió a Arthur con una familiar monotonía monótona, hasta que oyó el nombre de Clara. «A mi querida hija, Clara Hayes, lego mi apartamento en la Quinta Avenida, todos los efectos personales que contiene y la suma de $500,000. Clara, que tamborileaba impaciente sobre la mesa con sus dedos impecablemente cuidados, se detuvo al instante. Su expresión de confianza se desvaneció, reemplazada por un ceño fruncido por la confusión. Entrecerró los ojos. «Espera», interrumpió con voz áspera y llena de incredulidad. «¿Eso es todo? ¿Y la empresa? ¿La cartera de inversiones? ¿Las otras casas?». El abogado Miller hizo una pausa y luego continuó con calma y firmeza. «A Arthur Hayes, mi exesposo, le dejo el resto de mi patrimonio, incluyendo todos mis intereses comerciales, bienes inmuebles, cuentas de inversión y activos líquidos, por un total aproximado de $55,5 millones de dólares». Las palabras impactaron a Arthur con la fuerza de un golpe físico. Se aferró al borde de la mesa, con los nudillos blancos, seguro de haber oído mal. $55,005,000. Era una cifra astronómica, completamente superior a cualquier cosa que hubiera imaginado. Su mente daba vueltas. Clara, sin embargo, reaccionó con una fuerza explosiva.
Se puso de pie de un salto, con la silla chirriando ruidosamente contra el suelo y el rostro pálido. «¡Eso es imposible!», gritó, y su voz resonó en las paredes revestidas de madera. «Mamá jamás lo haría. Es una broma cruel y enfermiza». El abogado Miller permaneció impasible, con la mirada fija. Simplemente continuó leyendo, añadiendo más sorpresa. «Además, otorgo a Arthur Hayes el control operativo total de Vance Technologies, confiando en su sabiduría práctica y su comprensión fundamental del origen de la empresa para guiar su futuro». Las manos de Arthur comenzaron a temblar incontrolablemente. No era solo el dinero, era la empresa, la obra de toda la vida de Eleanor. La magnitud de la responsabilidad, la confianza, era abrumadora. Era como si la voz de Eleanor, clara e inquebrantable, le hablara directamente desde el más allá. Entonces, Miller reprodujo un breve video de la carpeta. El rostro de Eleanor apareció en la pantalla, con aspecto mayor pero aún lúcido, y sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y arrepentimiento. «Arthur», comenzó su voz grabada, dirigiéndose directamente a él, con un tono firme y curiosamente amable. «Kenneth, siempre fuiste mi pilar, mi base firme. Sacrificaste tanto, y por eso, lo siento de verdad. Te pido que hagas lo que yo no pude, enseñarle a nuestra hija el verdadero valor de ganarse lo que recibe». Clara se quedó paralizada, boquiabierta, con los ojos abiertos, con una mezcla de sorpresa e incomprensión. El silencio en la sala era ensordecedor, hasta que ella lo rompió con otro arrebato de furia. «Esto es una locura. Soy su hija. Trabajé con ella. Soy quien dedicó mi vida a la empresa». La voz grabada de Eleanor continuó, ahora dirigiéndose directamente a Clara. «Mi querida hija, tienes una inteligencia y un potencial inconmensurables, pero nunca has aprendido a construir algo a base de esfuerzo. Has recibido mucho, y me temo que eso te ha vuelto complaciente. Tu padre puede enseñarte lo que yo no pude, que las cosas más valiosas de la vida se ganan, no se heredan. Espero que, a través de esto, encuentres tu propia fuerza y construyas tu propio legado». El rostro de Clara se contorsionó de rabia. Golpeó la mesa con las palmas de las manos, con un chasquido como el de un látigo. «Este testamento es fraudulento», gritó con la voz ronca de furia. «Te sobornó, Miller. Corrompió a mi madre. Es una trampa». El abogado Miller, imperturbable, revisó la carpeta con calma. Presentó una serie de documentos, declaraciones notariadas de múltiples testigos, evaluaciones de salud mental que confirmaban la completa lucidez de Eleanor, y luego una grabación de video con fecha y hora de una cámara de seguridad donde Eleanor le expresaba con claridad y serenidad sus últimos deseos en su oficina, apenas unas semanas antes de su muerte. La evidencia era irrefutable. Clara miró fijamente la pantalla, con el pecho agitado y la mirada perdida. Por un instante, pareció completamente derrotada. Sus grandiosos planes para heredar su imperio se desmoronaban a su alrededor. Entonces, una nueva oleada de furia la invadió. «¡Esta es mi herencia, mi empresa, mi dinero!», chilló, señalando a Arthur con un dedo acusador. Se dio la vuelta, agarró su bolso de diseñador y salió furiosa de la sala de conferencias, con sus tacones resonando a un ritmo furioso que se desvaneció lentamente por el pasillo. Justo antes de desaparecer, se detuvo y se volvió con una mirada venenosa. «Los demandaré a ambos. Esto no ha terminado, papá. Disfruten su momento. No durará mucho». La puerta se cerró de golpe, dejando a Arthur y al abogado Miller en un silencio atónito. 2 semanas después, Arthur se encontraba en la reluciente y ultramoderna sede de Vance Technologies, un monumento a la visión y el incansable empuje de Eleanor. Las paredes de cristal ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, y el aire vibraba con la silenciosa energía de la innovación. Sintió una profunda admiración, luchando por comprender la magnitud del imperio que Eleanor había construido desde su modesto garaje. Era un mundo aparte de su tranquilo apartamento en Queens, del serrín y el sudor de sus trabajos de construcción. Sarah Adams, la eficiente y perspicaz directora de operaciones de la empresa, lo guió por las extensas oficinas. «Eleanor realmente revolucionó la gestión de proyectos», explicó Sarah con un tono de respeto y un dejo de tristeza. «Tenemos 230 empleados en 3 continentes.
con ingresos anuales que ya superan los 50 millones de dólares. Señaló varios departamentos: los laboratorios de desarrollo de vanguardia, la bulliciosa sala de ventas, los serenos estudios de diseño. Arthur escuchó, absorbiendo cada detalle, con una extraña mezcla de orgullo y arrepentimiento agitándose en su interior. Mientras caminaban, Sarah bajó la voz. «Eleanor a veces hablaba de usted, señor Hayes», dijo, mirándolo con dulzura y complicidad. Sobre todo al final. Ella lo llamó la base que le permitió atreverse a soñar en grande. Sus palabras resonaron profundamente en Arthur, como un bálsamo para viejas heridas. Pasó días inmerso en la empresa, descubriendo que los valores de Eleanor no solo estaban grabados en su testamento, sino que eran parte integral de Vance Technologies. Encontró pruebas de generosos programas de becas para empleados, políticas integrales de licencia familiar remunerada que se adelantaron décadas a su tiempo y un sistema de participación en las ganancias que garantizaba que cada empleado se sintiera parte del éxito de la empresa. Eleanor, a pesar de toda su ambición, no había olvidado el factor humano. Mientras tanto, la demanda de Clara avanzaba con celeridad en los tribunales. Impulsada por el orgullo y unos $500,000 cada vez más escasos, que invirtió en honorarios legales y en un estilo de vida lujoso y desacertado, alegó influencia indebida y fraude descarado. Los medios de comunicación, por supuesto, se deleitaron con el espectáculo de la hija distanciada luchando por su legítima herencia. La audiencia en el Tribunal Federal fue tensa y dramática. La abogada principal de Clara, una mujer formidable con una reputación igualmente formidable, pintó a Arthur como un manipulador, un fantasma del pasado que se había abalanzado para explotar la vulnerabilidad de una mujer moribunda. El señor Hayes, argumentó, se aprovechó del frágil estado de Eleanor Vance, susurrándole promesas de reconciliación, de una familia reunida, para extorsionarla con su inmensa fortuna. Sin embargo, el abogado Miller desmanteló sistemáticamente su caso. Presentó una montaña de pruebas devastadoras. El testamento en video de Eleanor, reproducido en el tribunal, que demostraba su lucidez mental y firme determinación. Extensos historiales médicos que confirmaban su lucidez hasta su repentino fallecimiento. Un cronograma de planificación financiera meticulosamente documentado que abarcaba más de un año, demostrando una estrategia deliberada a largo plazo, no un capricho en el lecho de muerte. Fundamentalmente, también proporcionó pruebas irrefutables del completo desconocimiento previo de Arthur sobre el contenido del testamento. Cada prueba desmintió las acusaciones infundadas de Clara. La jueza, una mujer severa de 60 años con aires de autoridad inquebrantable, escuchó atentamente. Tras los alegatos finales, emitió su veredicto con precisión inquebrantable. Citó la clara intención demostrada en el testamento de Eleanor, la abrumadora evidencia de su sano juicio y la sólida validez legal de los documentos. La petición de Clara fue denegada. El rostro de Clara, que había sido una máscara de esperanza desafiante, se desmoronó en la derrota. Lo había arriesgado todo, su pequeña herencia y su futuro, y había perdido estrepitosamente. El sonido del mazo del juez resonó en la silenciosa sala, un pronunciamiento final y definitivo. Arthur sintió una oleada de reivindicación, pero pronto fue atenuada por una profunda tristeza. Había ganado, pero la familia seguía irremediablemente rota. No había alegría en esta victoria. Un mes después, Arthur estaba sentado en su apartamento, intentando comprender su nueva realidad, cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido, pero contestó. «¿Hola? ¿Papá?» La voz al otro lado era débil, vulnerable, desprovista de todo su veneno y arrogancia. Era Clara. Me equivoqué», admitió, apenas un susurro. «En todo». Desahogó su desesperación. «Perdí mi trabajo en Vance. Me despidieron justo después de la demanda. Rechazaron todas mis solicitudes de apartamento. Mis ahorros casi se acabaron, y con los honorarios legales, mis $500,000 se evaporaron. No sé qué hacer». Arthur escuchó, reconociendo el familiar aroma a manipulación que acechaba bajo la superficie, pero también percibió miedo genuino, desesperación genuina. Habló con suavidad, con cuidado. «Clara, tu madre me dejó esta herencia, esta empresa, por una razón. Quería que aprendieras algo». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras.
Necesitas un trabajo de nivel inicial, algo donde tengas que ganarte la vida, desde cero. Clara se burló débilmente. Pero tengo un MBA, papá. Tengo años de experiencia en la empresa de mamá. Esa experiencia, Clara, te fue prácticamente innata, replicó Arthur con voz firme pero con amabilidad. Tu madre quería que demostraras tu valía sin dinero ni conexiones familiares, que construyeras algo, que lo construyeras de verdad, desde la nada, como ella, y como yo, a mi manera. Hizo otra pausa. Esto no es un castigo, Clara. Es la última lección de tu madre. Su último regalo. Enseñarte responsabilidad. Enseñarte el valor del trabajo honesto. Un largo silencio se prolongó entre ellos. Entonces, la voz de Clara, débil e insegura, regresó. ¿Crees que mamá estaría orgullosa si de verdad lo intentara? Arthur cerró los ojos, imaginando el rostro decidido de Eleanor y luego el de Clara de joven, llena de potencial. Creo, dijo en voz baja, que estaría orgullosa de ti por intentarlo. Tras colgar, Arthur se sentó en la tranquilidad de su apartamento, transformado por la inmensa riqueza y la profunda responsabilidad que Eleanor le había confiado. Ahora lo entendía. El último acto de Eleanor no se trataba de castigo ni venganza, no del todo. Se trataba de amor, un amor firme e inquebrantable, diseñado para salvar a su hija de caer en el camino de la superioridad. Era su legado, y ahora era él quien debía defenderlo.